Empezamos la segunda parte de la clase del día 23. Estamos hablando de las clases de legados. Hemos hablado del más frecuente, del legado de cosa específica y propia del testador. A continuación vamos a hablar del segundo caso, del legado de cosa ajena. Está recogido en el artículo 861 del Código Civil, que dice lo siguiente: el legado de cosa ajena, si el testador al legarla sabía que lo era, es válido. El heredero estará obligado a adquirirla para entregarla al legatario, y no siéndole posible, a dar a éste su justa estimación. La prueba de que el testador sabía que la cosa era ajena corresponde al legatario. De manera que podemos decir legado de cosa ajena, como su nombre indica, no hace falta aquí dar demasiadas explicaciones. El legado de cosa ajena es legado de una cosa que no pertenece al testador en el momento en que redacta el testamento. Ahora bien, aquí pueden ocurrir dos cosas: que el testador sepa que la cosa es ajena y a pesar de todo lega esa cosa, o segundo caso, que el testador ignora que la cosa es ajena y cree que es propia. Entonces aquí lo que hay es un error, y si hay un error, el legado no debe valer, porque está basado en un error que anula el consentimiento. Bien, vamos al caso en que el Código Civil resuelve que el legado es válido. Es porque es de cosa ajena y el testador lo sabe que la cosa es ajena. Bien, en ese caso, los herederos, el grabado con el legado, mejor dicho, el que tiene que pagar el legado, tiene que hacerse con esa cosa y entregársela al legatario. Es decir, aquí hay una obligación, podríamos decir, de hacer. Tiene que hacerse con la cosa y luego entregarla. Es una obligación de hacer seguida de una obligación de dar. Pero ¿qué ocurre si la cosa ajena no consigue hacerse con ella? Porque, por ejemplo, su propietario no se la quiere vender, o no se ponen de acuerdo en el precio, aunque la quiera vender. Pues bien, en este caso tendrá que hay una imposibilidad sobrevenida y tenderá a entregar el equivalente pecuniario. Por eso dice el código, no siéndole posible, a dar a éste su justa estimación. Bien, con eso hemos hablado del legado de cosa ajena. Ahora vamos a hablar del legado genérico, es decir, como ocurre con la obligación genérica, cuando la cosa adeudada no se designa de una manera específica, sino por su pertenencia a un género. Te daré un piso, te daré 12 vacas. Ese es un legado genérico. Bien, aquí el código distingue entre dos cosas. Si la cosa es mueble o es una cosa inmueble. En cuanto a la cosa mueble, vamos a leer el artículo 875, nos dice: el legado de cosa mueble genérica será válido aunque no haya cosas de su género en la herencia. Bien, aquí como es una cosa mueble, se estima que si no hay cosas muebles en la herencia, pues es un legado de cosa ajena, pero sería el régimen del legado de cosa ajena, es decir, habrá que adquirir esas cosas muebles y entregarlas. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando la cosa es inmueble, porque el párrafo segundo del artículo 875 nos dice: el legado de cosa inmueble no determinada solo será válido si la hubiere de su género en la herencia. Luego vemos que aquí no cabe considerar el legado de inmueble
como un legado de cosa ajena, sino o lo hay en la herencia, en cuyo caso habrá que entregar uno de los inmuebles de la herencia, y si no hay en la herencia inmuebles, entonces no hay legado. En cuanto a la elección, ¿quién es el que elige de entre las cosas genéricas cuál de ellas se entrega? ¿Quién hace la especificación? Lo que se llama en derecho de obligaciones especificación. Pues en el artículo 875, párrafo tercero, se dice: la elección será del heredero, mejor dicho, del grabado, quien cumplirá con dar una cosa que no sea de la calidad inferior ni de la superior. Se entiende perfectamente, no hace falta dar más explicaciones. Sin embargo, esta regla general se tiene particularidades en los artículos siguientes. Artículo 876. Siempre que el testador deje expresamente la elección al heredero, el artículo anterior se aplica cuando no hay designación expresa del que elige, siempre que el testador deje expresamente la elección al heredero o al legatario, el primero podrá dar o el segundo exigir lo que mejor les pareciere. Aquí ya no tiene que ser una cosa de valor intermedio, sino que aquí ya eligen cada uno lo que quiere, porque se refuerza, aquí hay una decisión, una designación expresa hecha por el testador, que dice: tú lo vas a decidir y con todas las consecuencias. O sea, y en el artículo 877 se añade: si el heredero o legatario no pudiere hacer la elección en el caso de haberle sido concedida, pasará su derecho a los herederos, pero una vez hecha la elección será irrevocable. Aquí el precepto está pensando en que el grabado, el que tiene que decidir, el que tiene la elección, pues no puede hacer la elección, por lo que sea, porque muere, por ejemplo, antes, porque entra en una situación en que ya no tiene decisión. Bien, pues entonces la ley permite que sean los herederos los que hagan los herederos del que no puede, los que tendrían esa decisión. Una vez que se toma una decisión sobre la cosa genérica que ha de entregarse, ya es específica y ya por lo tanto la decisión es irrevocable. En cuarto lugar vamos a hablar de los legados de cantidad. Bien, esta cantidad puede ser de una sola vez o pueden ser cantidades periódicas. El artículo 886 nos dice que los legados en dinero deberán ser pagados en esta especie, aunque no lo haya en la herencia. Bien, aquí se sigue otra vez la misma consideración que había con los legados genéricos de muebles. Es decir, hay que pagarlos, aunque no lo haya en la herencia, significa que entonces tendrá la consideración de legado de cosa ajena, habrá que hacerse con esas cosas y entregarlas. Bien, aunque parece que esta es la determinación, pero no es una norma imperativa. No es una norma imperativa y siempre se permite aquí que el legatario y el grabado se pongan de acuerdo en otra fórmula de pago. A lo mejor resulta que no hay dinero en la herencia, pero se decide pues que se va a entregar tal otra cosa. Claro, es preciso aquí que el grabado tenga disponibilidad sobre la herencia, cosa que con un simple ejecutor testamentario no va a ocurrir. Sí ocurriría, por ejemplo, en caso de un heredero. Un heredero sí puede decidir en un momento dado que en vez de entregar una cantidad se entrega tal bien, pero un albacea o un ejecutor testamentario que lo único que tiene que hacer es cumplir la voluntad del causante, pero no disponer de bienes de la herencia de los que no había, o sea, de manera distinta a la que hubiera dispuesto el causante. Bien, en cuanto a la ley hipotecaria, concretamente el artículo 48 de la ley hipotecaria,
permite que que tanto para el legado genérico como el legado de cantidad se pueda hacer una anotación preventiva del derecho a recibir el legado en el registro de la propiedad, anotación preventiva. Pero hay que pedirla en el plazo de 180 días siguientes a la muerte del testador. Hay aquí una perentoriedad. Aquí se trata de dar aviso a terceros para que no sean de buena fe. Precisamente con el aviso que se da con la anotación preventiva, ya el tercero no sería de buena fe, puesto que conoce la realidad, la existencia de un legado. Y el legado se anotaría preventivamente en todas las fincas de la herencia. En todas las fincas de la herencia. Porque no estamos en un legado específico, como hemos visto antes, en cuyo caso solamente se anota preventivamente en esa finca, sino es un legado genérico, pueden recaer cualquiera de las fincas puede ser, que haya en la herencia, puede ser con la que se pague el legado, de ahí que se advierta en todas ellas de la existencia de ese legado genérico o de cantidad. Concretamente el artículo 48 de la ley hipotecaria dice que cuando el legado es de género o cantidad, el legatario podrá pedir la anotación preventiva a su valor dentro de los 180 días siguientes a la muerte del testador sobre cualesquiera bienes inmuebles de la herencia bastantes para cubrirlo siempre que no hubiesen sido legados especialmente a otros. Vemos por lo tanto de que será la decisión del legatario la de designar qué bienes son los que van a ser objeto de anotación preventiva. Y el artículo 48 excluye de esos bienes aquellos que son objeto de legado de cosa específica. Bien, hemos dicho también que el legado de cantidad puede ser periódico, en el sentido de que consista no en la entrega de una cantidad de una sola vez, sino en cantidades periódicas. Bien, el legado periódico puede ser a su vez de tres maneras. En primer lugar, el de educación, que nos dice en el 879 que el legado de educación dura hasta que el legatario sea mayor de edad. Luego es un legado, podríamos decir, más que de educación, yo lo consideraría un legado de alimentos limitado a alimentos de instrucción, podríamos decir, del menor de edad. El de alimentos dura mientras viva el legatario, si el testador no dispone de otra cosa. Este es un derecho, si es vitalicio, dura mientras vive el legatario, se aparta, aunque se le llame de alimentos, se aparta del típico, del derecho de alimentos estudiado en derecho familia, que ya sabemos que ese derecho de alimentos es proporcional a la fortuna del que los da y a la necesidad del que los recibe. De manera que cuando el que lo recibe tiene medios suficientes para vivir, no tiene que recibir ya los alimentos. Sin embargo, aquí nos dice que dura mientras viva el legatario. Luego podríamos decir que es un legado que se llama de alimentos, pero que no es un legado técnicamente de alimentos. Y además se permite que el causante haya dicho otra cosa, es decir, que dura, por ejemplo, puede ceñirse entonces al Código Civil. Se le dará un legado de alimentos mientras que los necesite, mientras que no tenga medios propios de subsistencia. Eso es perfectamente posible. Y finalmente, el tercer legado de cantidad es perdón. En cuanto a la cuantía del legado de educación o el legado de alimentos. Nos dice el artículo 879.3 que si no se hubiera señalado cantidad para pagar los legados de alimentos y legados de educación, se fijará según el estado y condición del legatario y el importe de la herencia. Aquí sí, pero esto es para el caso en que no se haya, primero es para determinar la cantidad, no el tiempo. Se fijará según el estado y condición del legatario, es decir, aquí esta es la necesidad del derecho propio de alimentos y el importe de la herencia, que podemos decir la posibilidad que tiene el alimentante. Bien, pero tengamos en cuenta que esta es una regla subsidiaria. Es decir, lo primero que valdría aquí es la punta del causante. Cuando el causante no ha determinado el importe, habría que tener en cuenta estas reglas. Es decir, la aplicación de los criterios generales del pago de la obligación de alimentos.
Pero en el párrafo final del artículo 879, el párrafo cuarto, se habla de completar, es una manera de integrar la voluntad del causante, en caso de que haya laguna de su voluntad, acudiendo a medios extrínsecos. Es decir, recuerden que decíamos que los medios intrínsecos ahora es lo que figuraba en el propio testamento, y los medios extrínsecos son aquellos que están fuera del propio testamento. Y aquí se habla claramente de un medio extrínseco, porque se dice, si el testador acostumbró en vida dar al legatario cierta cantidad de dinero u otras cosas por vía de alimentos, se entenderá legada la misma cantidad si no resultare en notable desproporción con la cuantía de la herencia. Bueno, hay que tener en cuenta siempre, tanto aquí como en el que nos queda por ver, que el caso de renta vitalicia, que por supuesto todo, como ocurre con todo legado, no puede el objeto del legado no puede superar, no puede, tiene que circunscribirse a su ámbito. Si no, un legado que fuera excesivo podría ser reducido por infringir la norma de la legítima. En el caso de la renta vitalicia, que ya la conocemos, el legado de renta vitalicia lo vimos en el artículo 823, aquel que regulaba una solución semejante a la de la caudela gualdense o Socini. Bien, renta vitalicia ya sabemos lo que es pagar una cantidad periódica a cambio de recibir unos bienes. Pues bien, aquí concretamente es pagar una pensión durante la vida del perceptor de la renta, del acreedor. Dice el artículo 880, legada una pensión periódica o cierta cantidad anual, mensual o semanal, el legatario podrá exigir la del primer periodo así que muera el testador, y la de los siguientes, en el principio de cada uno de ellos, sin que haya lugar a la devolución, aunque el legatario muera antes que termine el periodo comenzado. Aquí lo que se plantea es que si se paga el legado por anticipado, la cantidad por anticipado, y en uno de los periodos muere el legatario, sus sucesores no tendrían que devolver la cantidad proporcional de la parte no consumida. Es una regla interpretativa que resuelve un problema que se plantearía si no tuviera esa solución. En quinto lugar, en cuanto a los legados alternativos, pues con lo que tenemos dicho ya de la obligación de los legados genéricos y con repetir que el artículo 874 nos dice que a los legados alternativos se le aplicarán las reglas del testador y que el testador establezca, y a falta de estas reglas se aplicarán las reglas de las obligaciones alternativas. Luego vemos que no requiere esto mucha más explicación. Aplicamos las reglas genéricas. Ahí ya vemos también en cuanto a quién decidía entre las cosas genéricas cuál de ellas había que entregar. Pues aquí tenemos lo mismo con las cosas alternativas. Lo que ocurre en la obligación alternativa se diferencia de la genérica en que las genéricas todas pertenecen al mismo género, y aquí son cosas de valor equivalente pero pueden ser de géneros diferentes. Pero hay mucha analogía, mucha similitud, y no vamos a explicar más cosas. En cuanto al legado de crédito, vamos a distinguir entre el legado de crédito, legado de deuda, y dentro del legado de crédito vamos a distinguir entre lo que podemos llamar el legado activo y el legado pasivo. Me explico. En cuanto al legado activo, significa dar un crédito contra un tercero. Es una cesión de créditos, como la que se estudia en obligaciones. Una cesión de créditos, lo que pasa es que es mortis causa y es gratuita, pero cesión de crédito. Y por lo tanto, lo único que se consigue aquí es que el legatario se convierta en acreedor de aquel crédito que tenía el causante. Bien.
La posibilidad, por lo tanto, es de que a eso tanto al legado de crédito activo como al pasivo se refiere el artículo 870, cuando dice que el legado solo afectará a la parte del crédito o la deuda subsistente al tiempo de morir el testador. En el primer caso, el heredero cumplirá con ceder al legatario todas las acciones que pudieran competirle contra el deudor, es el legado que yo he llamado activo, de cesión de créditos. En el segundo, con dar al legatario carta de pago si la pidiere, porque el legado que yo llamo pasivo, el legado de crédito pasivo es simplemente condonar al legatario una deuda que tenía con el causante. Entonces, este caso se dará una se le dará carta de pago, el grabado con el legado tiene que dar al legatario una carta de pago si la pidiere. Es decir, en principio se actúa aquí a instancia de la parte interesada. En cuanto a la deuda, aquí es un legado consistente en que el que es deudor es el causante. El causante es deudor del legatario. ¿Eso qué gracia tiene este legado? Pues sí, porque un deudor puede favorecer a su acreedor con ciertas declaraciones, como por ejemplo con el reconocimiento de deuda. Si la deuda es litigiosa, si es ilíquida y va a requerir un pleito o una determinación judicial, pues podemos decir, es beneficioso que el deudor reconozca un importe y así, o cualquier otra ventaja que le pueda dar al acreedor. Hemos hablado del reconocimiento de deuda, pero puede ser que con ese reconocimiento, que con esa declaración interrumpa la prescripción. Le puede dar alguna nueva acción al legatario, puede fijar la cantidad que estaba ilíquida, puede eliminar créditos y condiciones que favorecían al deudor y que al eliminarlos, créditos y condiciones no, términos y condiciones que favorecían al deudor y que con esa supresión pues queda allanado el camino del acreedor. Bien, con eso terminamos ya las clases de legado, pasamos ya al siguiente epígrafe, sería el sexto epígrafe del tema, que sería repudiación del legado. Bien, que el código permite la repudiación del legado. Es decir, se admite la repudiación del legado es porque el legado no se adquiere automáticamente y de manera, podríamos decir, definitiva. Luego, el artículo que comentábamos antes, el artículo 882, no transmite automáticamente la propiedad por la muerte del causante. Si transmitiera automáticamente la propiedad, ya no cabría dar un paso atrás y repudiar. Eso significa que lo que se adquiere es un derecho a un legado, un derecho que puede ser renunciado mediante la repudiación del legado. De manera que se permite la repudiación del legado, pero claro, siempre que no sea contradictoria con la aceptación. Si el legatario aceptó el legado, no puede luego repudiarlo. Si el legatario recibe el legado, no puede luego repudiarlo. Si el legatario realiza actos que demuestran su adquisición tácita del legado, es decir, hace actos que solamente se pueden interpretar en el sentido de que adquirió el legado, luego no puede repudiar el legado. La repudiación del legado es preciso que se haga antes de que el legatario pida la entrega del legado, tome posesión del legado, ejecute actos sobre la cosa que solamente se pueden hacer con la condición de legatario. En cuanto a la forma de la repudiación, el Código Civil no establece formas para repudiar el legado, a diferencia de lo que ocurre con la repudiación de la herencia, en la que sí hay un artículo que se refiere a ello, que es el artículo 1008 del Código Civil.
La repudiación de la herencia deberá hacerse ante notario en instrumento público. Y nos preguntamos si la repudiación del legado debe hacerse de la misma manera. Yo pienso que no. Yo pienso que no. Yo pienso que la aceptación de la herencia, que tiene un fundamental efecto respecto de las deudas del causante, puesto que al repudiar la herencia el llamado a ser heredero no se va a convertir en deudor de las deudas del causante, precisa tener un documento cuya fecha resulte fehaciente y que también que al ser de una manera expresa que quede totalmente clara su voluntad de no recibir la herencia. Sin embargo, en cuanto a la repudiación del legado, considero que sería suficiente con que esa repudiación fuera escrita, no necesariamente ante notario, y auténtica, en el sentido de que fuera una repudiación hecha por el llamado en concepto de legatario, pero sin requerir el requisito formal de la repudiación de la herencia. Bien, en principio, el que repudia un legado, repudia todo lo bueno y todo lo malo que traía ese legado. El artículo 889 nos dice, con claridad, el legatario no podrá aceptar una parte del legado y repudiar la otra si ésta fuera onerosa. Es decir, no puede decir, pues mira, acepto la finca, pero lo que no acepto es la hipoteca de la finca. No. Si aceptas la finca, la aceptas con sus ventajas y con sus inconvenientes. Segundo párrafo del artículo 889. Si muriese antes de aceptar el legado dejando varios herederos, aquí se plantea la duda de si todos los herederos deben coincidir en la aceptación o en la repudiación. Y la solución es que cada uno puede decidir lo que quiera. Aquí podríamos decir que se divide el derecho a decidir. Si muriese antes de aceptar el legado dejando varios herederos, podrá uno de estos aceptar y otro repudiar la parte que le corresponda en el legado. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo que lo anterior. Lo anterior era que un legatario no podía aceptar una parte del legado y rechazar otra parte del legado. Aquí, sin embargo, al morir el legatario antes de aceptar o repudiar, sus herederos toman la misma decisión, pero se divide la decisión a ellos por partes. Pero no entre parte buena y parte mala, sino entre aceptar todo, con lo bueno y con lo malo, respecto de la parte que le corresponde, o repudiar todo, lo bueno y lo malo, en la parte que le corresponde a cada uno de ellos. Bien, hay un artículo aquí que es el... Vamos a ver qué artículo es. Disculpen. Sí. Si el legatario fallece antes de aceptar o repudiar el legado, sus herederos le suceden. Pero el artículo 889, párrafo segundo, que vimos antes, que decía, si muriese antes de aceptar el legado, dejando varios herederos, podrá uno de estos aceptar y otro repudiar la parte que le corresponda con el legado. Ese artículo se estima que es un artículo dispositivo y cabe que el causante haya previsto otra fórmula. Por ejemplo, puede haber previsto una sustitución.
una sustitución. El causante puede haber dicho, yo le dejo este legado a esta persona, pero si esta persona antes de aceptar o repudiar fallece, entonces el legado pasaría a tal persona. Sería una sustitución vulgar. No estamos hablando aquí de legítima, estamos hablando de legado, es testamentario, es voluntario. El causante deja el legado a quien quiere dejarlo y en las condiciones que quiere dejarlo. La ley aquí juega de manera subsidiaria y solamente resuelve problemas a falta de voluntad expresa del causante, del testador. Aquí la regla de que sus herederos le suceden sería solo en el caso de que el testador no hubiera previsto otra medida diferente. Bien, en cuanto a la regla de conjunción de legado, es decir, la regla por la cual si tú recibes un legado con parte, pues llamémosle favorable y otra desfavorable, tienes que aceptarlo, repudiarlo todo, sin aceptar una parte y repudiar la otra. Pero, sin embargo, la regla difiere cuando cuando no se recibe un legado conjunto, sino cuando se reciben diversos legados. Es decir, tú recibes dos legados plenamente positivos y recibes, por ejemplo, un legado que es solo de gravamen, un legado o un legado que tiene un gran gravamen. Bien, pues aquí el artículo 890 da unas reglas diferentes a la de conjunción de aspectos de un legado. El legatario de dos legados, obsérvese, aquí no hay un legado, hay dos legados, de los que uno fuere oneroso, no podrá renunciar este y aceptar el otro. O sea, hay dos legados, uno es oneroso y otro es sin oneroso, son libres. Entonces, lo que no puede es, si te han dado dos legados, tiene que o aceptar los dos o repudiar los dos, pero no puede aceptar uno y repudiar el otro. Ahora dice, si los dos son onerosos o gratuitos, es libre para aceptarlos todos o repudiar el que quiera. Claro, aquí es que los dos tienen la misma condición. Los dos son onerosos o los dos son gratuitos. Entonces, aquí sí puedes diversificar. Lo que no puedes diversificar es cuando uno sea oneroso y el otro sea gratuito. Pero cuando los dos son de la misma condición, ahí sí puedes diversificar tu opinión. Bien, con esto termino la repudiación del legado. Paso al epígrafe 7, pago de los legados y orden de preferencia. Bueno, podríamos decir, los legados se pagarán por el orden establecido por el causante. No es correcto, no es correcto. Hay reglas que difieren la decisión del causante y son preferentes a la decisión del causante. Eso hay que tenerlo en cuenta. En materia sucesoria tenemos que tener en cuenta siempre la voluntad del causante como ley de la sucesión y aquellos casos en que la ley